Amén, hermana. Sí, siempre nosotros atentos a lo que es el mover del Ruach en esos tiempos de días finales. Y tenemos que hacer esas obras también de caridad, de visita. Acá en Lima, antes había una cárcel en San Jorge, estaba en el centro de Lima, era más accesible. Hoy se coloca, o es la tendencia, de llevarla a sitios a veces un tanto inhóspitos, pero se puede llegar. Antes que nada quiero saludar a Janaris, a Eva y hermana Mónica que han ingresado recientemente. Bienvenidas. Gracias, Chachi. A todos los hermanos. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo está? Hoy día nos convoca, y hablando de ello, del actuar ministerial que involucra escuchar su voz, porque eso es lo que constituye. Quiero escuchar tu voz a través de lo que es el servicio, de lo que es la prédica, de lo que son estas obras de caridad, esta visita a presos, a los hospitales, donde ciertamente reciben la instrucción como una piedra preciosa para el alma, piedras preciosas la reciben en medio de la tribulación y de la situación en la cual se encuentran. En ese ambiente donde prima la soledad, prima la oscuridad, un rayo de luz, podemos nosotros constituirnos en mensajeros de esas buenas nuevas, trayendo desde los testimonios particulares lo que Abba hace con nosotros y aprendiendo también de ellos, de esa fe, de ese emuná en medio de esas circunstancias, cómo la atesoran y cómo la comparten. Antes de seguir, vamos a dar la bienvenida a Jonen. Bienvenido, hermano Jonen. Chao, shalom para ti. Hoy día estamos en la sesión 99 de este ciclo, de cuando la profecía se hizo poesía. Estamos en el penúltimo verso. Si Yahweh lo permite, llegaremos a la sesión 100, con lo cual concluiremos, es un decir, porque siempre podemos revisar y volver a estudiar y leer esta carta de Cantar a los Cantares con la sesión 100, que ya es la próxima semana. Hoy nos toca Cantares 8:13, que dice: tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Nosotros estamos acá, estamos escuchando la voz del Mesías a través de lo que es el actuar, por ejemplo, de Elizabeth en la visita que también ha realizado en las cárceles. De la actitud también solidaria de compartir. No se requiere ingentes cantidades de dinero, uno da de lo que recibe y uniendo esfuerzos, eh, voluntades en la milicia, podemos hacer y avanzar. Ahí tenemos instituciones, hablamos de los banqueros, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con los niños, con los padres de familia que tienen niños con problemas de cardiopatía, y que vienen médicos que operan a esos niños gratuitamente y se costea, hay que costear solamente estadía, pasajes. Entonces hay banqueros donde se puede canalizar ese tipo de ayuda, hay que estar atentos. Podemos nosotros eh, participar también aportando en lo que podamos según el Padre nos vaya dando de sus recursos. Antes que nada vamos a orar para que el Padre nos esté asistiendo en esta sesión 99. Padre eterno, gracias por esta convocatoria tuya en este Shabbat que está guardado, bendecido, separado por ti, y que lo has hecho, Padre, lo has estructurado para el bien nuestro, a fin de que nuestra alma pueda reposar en tu santo nombre. Aquietase nuestra mente, las olas de nuestra mente,
en esa vorágine de cosas del pasado aún no resueltas o pendientes, o que venimos del transitar pisando este mundo con sus quehaceres y sus prisas y sus búsquedas constantes de resultados más allá del entendimiento si esa es voluntad tuya o no está en esta consideración. Y nosotros podemos haber caído también en parte de esa agenda, llenando nuestra vida de ansiedad o de frustración por imitar conductas propias de un mundo que ciertamente sucumbe, que ciertamente tiene fecha de vencimiento, pero alejado de lo que es lo permanente, lo eterno, lo que siempre será. Tenemos que abrir nuestro corazón a esa confianza de esos días presentes en los cuales tú sigues teniendo, Padre, la victoria para poder avanzar en tu nombre. Que esta bendición de tu palabra escrita llegue al Israel diseminado en las naciones, que voces sean levantadas anunciando a tu Hijo, y que Rúa sostenga los pies de los mensajeros, de aquellos que anuncian las verdades escritas, Padre, con tu Rúa firmadas por ti, para que pueda ser atesorado en tantos corazones. Que esta luz de tu palabra llegue a todo tu pueblo, los que están en el olivo y los que están por injertarse, que vuelvan en la confianza, el Hijo pródigo, hacia tu casa, Padre amado. Y pedimos la paz para Jerusalén, paz en sus muros. Bendecimos al pueblo de Israel, de donde viene tu Hijo Yeshua, el León de Judá. Gracias, Padre, por todo lo que nos has compartido en esta semana. Y asístenos en lo que hoy nos toca aprender de ti. Que tu Rúa nos esté acompañando en la conversación, en lo que nosotros vamos a recibir, en lo que toca hoy, dispuesto por ti. En el nombre de Jesús estamos con esa expectativa. Amén. Vamos a ubicarnos en... Amén. Vamos a ubicarnos en Cantares 8:13. Cantares 8:13, que dice: tú que habitas en los huertos. Esta es la manifestación o la expresión de la novia, que sabemos nosotros que somos el huerto, somos la viña. El maestro, el rey, se pasea y habita en los huertos donde está su amada. Los compañeros escuchan tu voz, porque nosotros que somos también compañeros, labradores de la viña, escuchamos la voz de lo que Yahweh hace alrededor del mundo, de voces que anuncian respuestas de oraciones, cumplimientos, milagros, manifestación de la extensión de su palabra. Escuchamos tu voz. Házmelo oír, que entonces que sea, es el motivo principal. Pide la novia, quiere escuchar acerca de todo ello. Nosotros estamos así embelesados escuchando y queremos recibir de aquello que nuestro Padre realiza en lo que es la manifestación de su gracia y de la extensión con cuerdas de amor, dice, es decir, lo que estábamos hablando al principio. Nosotros como personas somos como cuerdas de amor que nos extendemos o debemos extendernos, pues habla de amor hacia los demás, a fin de poder alcanzar a todos aquellos que están o van a regresar a la casa del Padre. La amada sabe que su rey dijo que iba a estar con nosotros en los huertos, y esto va a ser todos los días hasta el fin. Él va a estar hasta el fin, no previo al fin, no parte del fin, no al principio del fin y retira el Ruach, no, es hasta el fin. Voces humanas se han levantado para contradecir esto.
pero no, es hasta el fin. Del mundo incluso, para que quede claro. Dijo, hasta el fin del mundo, no hasta el fin de la congregación, no, hasta el fin del mundo. De ahí que los que son sus ovejas escuchan su voz, como dice Cantares, en cuanto a los compañeros que como él esparcen la palabra de Elohim. Nosotros estamos interesados en escuchar de esto, de esa voz en testimonio. En la versión Latinoamérica dice así para el mismo pasaje de Cantares, capítulo 8, verso 13. Oh tú que moras en los huertos, dice la amada. Mis compañeros, porque hay esa identificación, novia sí, pero compañero también. Mis compañeros prestan oído a tu voz, haz que yo también la pueda oír. Mutuamente recibimos. A veces estamos escuchando lo que son los testimonios de los compañeros y estamos recibiendo de lo que acontece. Otra vez somos nosotros los que estamos hablando y los compañeros son los que nos escuchan. Entonces hay esa mutua relación. Y tenemos que entender también el factor profundo de que el Rúa en nosotros hace que la voz de Adonai o la voz de Yeshua se transmita o sea a través de sus hijos o de sus siervos. Y ahí, como dice en la enseñanza apostólica, hay un silencio para poder escuchar lo que se nos está diciendo. Entonces tenemos esa mutua dirección de recibir y escuchar, escuchar y recibir. Aquellos profetas que se constituyeron en su momento, como también los compañeros que oían su voz, y la novia también manifiesta en los presentes días que está dispuesta, desea gozar de la experiencia de profetas, porque tiene la misma raíz que predicador, de su voz. Quiere tener esa experiencia también de escuchar. Una novia embelesada, enamorada, apasionada, quiere escuchar más de él. Y luego de la partida del Mesías, en el presente tiempo, los discípulos, lo que decíamos al principio, estamos llamados a salir del mundo, de todas sus agendas, de todas sus ideas, de todos sus mecanismos. Nosotros no somos amigos de los sistemas del mundo, no somos amigos del mundo, no participamos en lo que pretenden o quieren hacer. No hay amistad, no hay conexión con ellos, solamente lo que es el compartir de la verdad. En estos tiempos de engaño, de mentira y de redes para pescar. Entonces, tenemos que estar permaneciendo en los jardines, en la viña, llevando su voz. Bajo el cuidado del Adón, el jardín es protegido, cercado en la libertad del buen pastor. La obediencia nos cerca en libertad. La obediencia en él nos ayuda a estar en ese bienestar, porque es lo bueno para nosotros. Todo aquello que sea falsas libertades, pretender saltar el cerco y regresar después, regresamos heridos, porque afuera hay esclavitud, miseria, frustración, pero dentro del huerto y dentro de lo que es su cuidado, no. Hay formación y experiencia para aprender y crecer y ser fortalecidos a través de lo que constituye un pastoreo magistral. Y Él nos defiende de los enemigos presentes, escondidos, agazapados, que como dice y leímos en Cantares, están dentro del viñedo, las zorras se esconden, son zorras pequeñas, diminutas, que quieren no mostrarse, que están ocultas debajo de las hojas. Esto lo vimos hace casi 8 meses atrás, más o menos.
y que tenemos que nosotros, dice, atrapen las zorras, porque la zorra cuando entra un gallinero mata una gallina, pero mata también a las otras, a pesar que se lleva una, pero mata a las otras porque depreda. Y si nosotros no descubrimos, entonces el daño va a ser tremendo. Y tenemos que ser luz y tenemos que actuar en nuestra responsabilidad sobre ello. Este pasaje que estamos viendo de Cantares 8:13, que forma parte del epílogo de las consideraciones finales de las últimas disposiciones del rey para con su novia, a fin de que llegue en el mejor tiempo, en la mejor disponibilidad, sin mancha ni arruga, a esas bodas pendientes, a las bodas del Cordero, en la culminación de los tiempos. La novia forma parte de los jardines en su totalidad, no como dueña, pues es viña alquilada. No se puede levantar pendón, banderas particulares, esta es mi parcela. No, el jardín pertenece totalmente al Mesías. Lo único que está bajo el ámbito es la administración delegada. Toda delegación implica responsabilidad y por tanto, por la buena tarea, galardón o también disciplina y castigo ante la falta de la misma. Y nosotros no trabajamos solitariamente, trabajamos, y por eso aquí está la evidencia de esos compañeros de misión que es más íntimo que ser connacionales o coparticipantes de un pueblo, sino que habla de compañeros. Amén. Habla de amistad, porque viene ahí de Javer, amigo. Y Jesús lo dijo, yo no lo llamo siervos, trabajadores, lo llamo amigos, o lo llamo compañeros. Somos compañeros de esta milicia, de esta labor. Acerca de estas cosas podemos leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, en los versículos, antes que nada, mientras ustedes están buscando, vamos a hacer participar a Carlos Cuadra. Hechos 15, 25 al 26. Hechos 15, 25 al 26. Shabbat Shalom, mi hermano Carlos y Anet. Bienvenido. Bienvenidos. ¿Cómo está? Ah, ¿estás en viaje? Ah, muy bien. Sí. Qué bueno, hermano. Qué bueno verte. Entonces, nosotros por si acaso estamos en 8:13. Tú que habitas en los huertos, habla del novio, pues está vigilando, porque es su viña, por eso vigila. Los compañeros escuchan tu voz, es decir, conocen, aprenden, esos son los que trabajan en la misión. Házmela oír, quiere la novia escuchar de todo aquello que el Mesías, el buen pastor, hace. Acerca de estos compañeros, entonces decía, leemos nosotros en Hechos 15, 25 al 26, que nos dice lo siguiente. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, es un acuerdo, se establece acuerdos, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros amados Bernabé y Pablo, compañeros. Acá está señalándose ello. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, Jesucristo. Entonces ahí está. Acuerdo, enviar labradores. Hay ese mutuo cuidado, porque Yahweh ha establecido que lavemos los pies mutuamente. Eso significa no la acción física, religiosa, sino esto tiene la connotación de mutuamente exhortarnos al amor, mutuamente exhortarnos a la caridad y también establecer acuerdos para ayer hablamos que los llamados no necesariamente son solitarios, esos son excepcionales, como Jonás, por ejemplo, pero trabaja en organización, en milicia o en compañero de ruta, ¿no? Hablábamos de Elías, Eliseo,
o Daniel con, ¿no?, con sus amigos, Misal, Abednego, todos ellos presentes, o José también en su momento trayendo a sus hermanos eh, para que estén con él, pero todo depende de lo que el Padre disponga. Acá está sucediendo que hay una reunión, van a enviar ayuda a través de los compañeros aquí presentes en la milicia, y entonces en un espíritu de unidad se trabaja. De eso está señalándose en este pasaje. Porque esos jardines en su totalidad son las congregaciones o esos grupos de sus rebaños que están esparcidos por donde pasa el buen pastor. Y es el lugar donde hoy los viñadores realizan diversas tareas, a saber plantar, algunos están regando, algunos están cuidando, algunos están podando, de acuerdo a dones y talentos y de acuerdo a indicaciones celestiales, cumpliendo lo que le corresponde en la viña. Nadie debe estar contemplando el trabajo de otro o copiándolo, porque está en función de lo que se nos indique hacer. Y las hijas de Jerusalén, como hemos visto a lo largo de Cantar de los Cantares, en todo este tiempo de entendimiento, está acompañando a la novia, constituyéndose así también en sus compañeras o representa también esas naciones que han escuchado acerca de estas buenas nuevas. Todo esto que pertenece a las almas, como podemos, por ejemplo, nosotros leer en Salmos 122, 8, porque esta interpretación no es imaginación nuestra, está escrita. Podemos leer en Salmos 122, 8, dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Hermanos y compañeros, novia y compañeros, diré yo, hablaré yo, la voz del amado, la paz sea contigo. Nuevamente, la escritura es una sola. Lo han escrito poéticamente en cantares. Aquí se expresa al detalle. Son los que estando cercanamente, escuchan también la voz de la novia en medio de sus labores. Como decía al principio, a veces nosotros estamos dando a conocer de lo que Yahweh hace en nuestras vidas, y a veces estamos nosotros escuchando lo que acontece en la vida de otros labradores. Mutuamente nos motivamos al amor, como dice la Escritura. Así las buenas nuevas, estas buenas noticias, son anunciadas por sus servidores o ministros, una realidad de gozo, una realidad de deleite en ver y que el reino de los cielos se goza, y que dice la Escritura, los ángeles ansían mirar, quieren ver el detalle de cómo estas cosas acontecen aquí en la tierra. Entonces hay gozo en la novia por escuchar de dicha voz, la cual para ella es dulce, para su alma es dulce. De ahí la rogativa: hazme oírla. Quiero escuchar lo que está pasando en otros lares, en otros sitios. Quiero escuchar de tu experiencia, de tus visitas. Quiero escuchar, y ahora en estos tiempos, quiero ver aquello que me cuentas. Está ávida de recibir todo ello, ese conjunto de situaciones que se dan, o prédicas, o actividades, o ayudas solidarias. Todo ello representa la voz del amado en ejecución. Y ello quiere escuchar para aprender, para entender, para alinear su vida a los propósitos de lo que el Padre ha establecido. Que puede ella conocer, y nosotros tenemos una ventaja con los medios, acontecer lo que sucede alrededor en la viña.
no estamos solo trabajando la parte que nos toca de esa viña, sino que queremos saber de lo que ocurre al fondo también de la viña y porque todo ello es bueno para nuestra vida. Y nada escapa, ninguna porción de esa viña escapa de la mano del buen pastor. Todos esos testimonios acerca del rey, nosotros estamos interesados. Toda la expresión diferente de un alma a otra en su pastoreo, nosotros como compañeros también estamos interesados. De esa gracia que llama, convoca, sana, estamos también interesados. El confesar de los hombres acerca de su nombre, queremos escuchar, queremos recibir de todo esto. De ahí que algunos traducen esta expresión de hazme oírla, esa voz, como predícame acerca de todo ello que está sucediendo. Pide esa expresión, esa rogativa, predícame acerca de ello. Yo voy aquí a estar absorto, me siento, quiero escuchar. Predícame acerca de todo esto. Y eso es bueno, que podamos tener ese tiempo también de escuchar los testimonios, de escuchar lo que el Padre hace en las vidas de cada uno. Nosotros en lo humano nos presentamos con nuestros nombres, pero en el mundo de la luz cada uno se presenta por la acción del Ruach o del Padre en su vida. Eso es quién es cada uno. Lo que el Padre está haciendo, pastoreando, cincelando, modelando en cada uno de nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar. Hoy se vende la idea absurda de que le ponen así como antojeras y solamente ven lo que es propio de ellos, de su propia bandera o de su organización. Eso es absurdo, porque el Rúa no está limitado. Tenemos que escuchar en Apore, pero aquí tumbar las barreras y escuchar lo que acontece en toda la viña. Y nos gozamos con absolutamente todos. Quien desea poner divisiones, paredes o cosas parecidas, que las tumbe, porque esa viña no es suya. Y es que Yahweh habita en el corazón de sus súbditos, cuya voz es reconocida por las ovejas que le escuchan. Dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Desde vidas rendidas para escuchar la voz. Escuchar la voz de Él es un orar sin cesar, es decir, continuamente estoy allanado a su voluntad. Esto es un hebraísmo, dice, orar sin cesar, continuamente allanado a su voluntad. Vidas rendidas al Rey de Reyes, que hoy retorna, y como dicen allá en Judá, se escucha el talón del retorno de un Mesías que sacude al mundo. De ahí que la frase los compañeros, esta expresión, los compañeros escuchan su voz, significa en términos del Mesías lo que él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Nuevamente la escritura, porque no hay muralla china, es una sola. Lo que está en Cantar es expresándose en la voz del Mesías. Compañeros escuchan su voz. Podemos reemplazar también, sin ningún problema, mis ovejas escuchan mi voz, tal como leímos en su momento en el Salmo 122:8, mis hermanos y mis compañeros, hermanos y compañeros de milicia, en la responsabilidad que nos toca. La novia, como el hijo pródigo en esta ocasión, está ayudando, está interesada y está regresando en su identidad y va hacia lo que se perdió, a la restauración del Edén. Por eso que está en los jardines, por eso que aquí se habla de jardines,
porque es una restauración completa que se dará a nivel de lo natural, la naturaleza, y también a nivel de aquello que se perdió en el Edén. Por eso que estamos nuevamente en la escena de los jardines, de la restauración, en donde estuvimos alguna vez. Y en ese escuchar desea oír las voces de quienes glorifican, ahora restaurados por el Padre Celestial. De esas voces que glorifican, que es un tributo que se brinda cuando se ven las buenas obras, se saben de las buenas obras que se hacen en el nombre del Rey de los Reyes. Y nosotros oramos para que vayan mejor esas obras y no nos estamos fijando en camisetas, polos, etiquetas, no nos interesan esas cosas. Simplemente oramos para que le vaya mejor y anunciamos de cosas que se realizan en el nombre de Yeshua honestamente, y todos como pueblo tenemos que estar gozándonos de ello, de esas buenas obras que se realizan en obediencia al Rey de los Reyes y que los hombres reconocen. Las piedras reconocen y hablan, porque si el pueblo no habla por consideraciones subalternas, las piedras hablarán. Aquellos que no están conectados aún como pueblo, sin embargo, reconocerán, tributarán y darán también voces de júbilo cuando vean las buenas obras que se hacen en su comunidad. De esas obras de solidaridad que vienen con ayuda, de obras que corresponde a un buen samaritano, porque el buen samaritano escoge ser prójimo del que lo necesita. Está esa escogencia. No es el prójimo, no es lo que veo, sino de donde decido, sin consideración de distancia, donde decido ser prójimo de alguien. Esa es la decisión. El ser prójimo implica una decisión, de una necesidad que el Padre nos muestra. ¿Y quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién se desplazará? ¿Quién irá hasta allá? Yo te hago ver la necesidad, pero ¿quién va hasta allá? La pregunta está suelta, porque cuando nos muestran, como decíamos anoche, cuando nos muestran la necesidad que no interesa, que si esté lejos o cerca, es quién irá. Y entonces ahí está la escogencia. Nosotros levantamos la mano y decimos, yo voy. Tú vas conmigo, yo voy. Entonces nos convertimos en prójimo, sin consideraciones de distancia, nada. Vamos simplemente porque es la voluntad del Padre que así nos desplacemos. Eso es el buen samaritano. La voz testimonial como producto de ello llega alineada a los designios, por tanto, del reino eterno. Es una voz alineada a esos designios. Y esa voz que habla en medio de los tiempos es una voz que conlleva una sabiduría milenaria que da a conocer al pueblo de Adonai de las cosas que hacen y acontecen, porque no es simplemente comentar lo que superficialmente acontece, sino es ver lo que sucede desde el ámbito de la luz, de cómo el Padre mueve corazones y ejecuta planes con los que están dispuestos a desplazarse, con los que están dispuestos a ir, y entonces en ese desplazamiento se comenta desde el Rúa. Y eso es lo que el Padre busca, buenos samaritanos que no teman la distancia y que adopten las decisiones que Él, por medio de lo que nos muestra, se convierta en resoluciones de ejecutoria. No todo es prédica, también es el atender solidariamente a los demás
y lo que haces con uno de estos pequeños porque no conocen mucho de la escritura, lo haces a mí, que soy el rey de reyes. Así, él se compara con uno pequeño que no conoce, pero ¿sabes qué? Eso lo estás haciendo a mí, que soy el rey de todo. Esos son los contrastes del reino de los cielos. Y nada será puesto en olvido de todos aquellos que hagamos a favor de esta obra. Y esas piedras, decía, reconocerán de esa ayuda solidaria que llega impensadamente, producto de una decisión frente a lo que hizo los llamados o religiosos de determinadas organizaciones, etcétera, que le dieron solamente al mal herido, le dieron vuelta, pero yo no me meto con esto. Tengo actividades que atender. Pero el buen samaritano, sin ninguna obligación, sin ninguna hilación, incluso de historia, él decide ayudar y ser prójimo. Y esto está conectado con los últimos días, ¿no? Y ahí hablamos del mesón que representa la congregación, el pago de 2 denarios, un denario es el pago de un día, pagó 2000 años, y si me demora un poquito más, que estamos ahí, en ese poquito más, te lo voy a galardonear cuando llegue y cuando retorne. Todo eso es una escena profética de los últimos días, la parábola del buen samaritano, de aquel que recoge al herido con aceite y vino, celebración y sanación, lo que es el Rúa en sus vidas. La sabiduría, entonces, en su esencia, no es nuestra, sino es la que llega del cielo. No es para ser tampoco apresada, atesorada, escondida, sino que es dada a los demás. A nosotros no nos envían inteligencia o sabiduría para guardarla para sí y para nosotros, sino que tenemos que entregarla a los demás. No es de nuestra autoría, es la de Él. Solamente somos puentes que canalizan de aquella sabiduría del cielo. Y entonces, cuando reconocemos y no nos mareamos con esto, nos dan más para seguir compartiendo los demás. Y todo, ahí es, todo lo que pidas en mi nombre se te será dado, porque nos estamos convirtiendo en puentes y no archivadores de riquezas celestiales que no nos pertenecen en cuanto a su exclusividad, sí en cuanto a nuestra identidad, pero no es exclusividad, sino que tenemos que dar, tenemos que entregar, como esa figura de Zacarías, de esos caños de oro, es decir, sin contaminar. Nos envían sabiduría, pero no podemos tocar, no podemos alterar, no podemos manipular, no podemos nosotros modificar, sino que son como esas cañerías de oro que está escrito en Zacarías, que solamente pasa ese aceite puro, sin ninguna manipulación. Tiene que contenerse el ímpetu humano en querer modificar, si quiere estar en la foto final. Y en dicho compartir puede hablar, en ese solo compartir puede hablar y estar ahí la voz del amado en todo ese conjunto de ayuda. Es esa voz que queremos también escuchar. Un rema, un conjunto de personas con quienes tratamos también en el diario vivir, y al expresar o testimoniar pueden recibir la instrucción que estaban buscando para activar decisiones pendientes, para ser animados desde la luz del reino eterno, y de esa manera poder seguir creciendo desde la emuná, viendo todo lo que el Padre hace con sus hijos. El amor como tal nunca ha sido débil. Al contrario, tiene poder. ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué el amor es tan fuerte? Porque tiene el poder de conectar corazones. Se tejen lazos que incluso se hacen más fuertes en grupos, ¿no? Cordón de 2 dobleces, 3 dobleces, porque esa es la potencia del amor para cimentar.
no como llaneros solitarios, sino para mutuamente surgir ejércitos para determinadas misiones. Eso es por eso que tiene esa potencia, el amor, porque une corazones en misión, lazos que se constituyen y se forman en un hermoso canto de amor y de un aprendizaje mutuo constantemente. Esa es la potencia del amor. Bienvenido, hermano Moisés, Víctor Moisés. Shalom, hermano. Entonces, estamos en los jardines, en esa escena de Cantares 8:13. Viviendo, ¿qué? Viviendo desde los pactos, gozando de su Shekinah, de su presencia, guardadores de verdades, de sus solemnes ordenanzas en el marco de una continua hermandad. Así como las plantas no se molestan entre sí, nosotros tenemos que estar en ese ambiente de amor, todos trabajando al unísono, alegrándonos, ayudándose. La naturaleza incluso se ayuda a sí misma también, porque es solidaria en todos esos mecanismos, en esas, con el Padre es el autor de las causas primeras y también de las causas segundas que mueven lo que Él ha creado. En ello tenemos, y eso es hermoso, como lo que hace las abejas, transmiten el polen y va creciendo, toda esa armonía existente de esa ayuda mutua. Como una abeja que decide, trayendo un poco, no es que esté en la escritura, pero trayendo un poco lo simbólico, decide ser prójimo y lleva a cabo los procesos que el Padre ha designado como autor de las causas segundas para que esté el bienestar y la prosperidad en sus jardines, en el campo natural. Y es así como el maestro que está presente en el jardín, que se lo ubica ahí en el jardín, porque es su viña, se acerca al afligido. ¿Y se acerca al afligido cómo? A través de nosotros se acerca, ya que Él tiene a su grupo de amigos que conocen de su voluntad, conocen de sus secretos, amigos de su reino de luz. Él tiene tiempo y es amoroso y tiene paciencia para escuchar al que está pesadumbrado. Y aquí tenemos nosotros que poner un freno, porque a veces todos podemos caer. Le quería hablar también. Podemos estar inquietados por el peso de la tarea. Estamos en lo que es la cantidad o en las actividades o en lo que es la demanda. Tenemos que andar también con los aqueos que están encima del árbol, escuchando y viendo. Tenemos que acercarnos también al que está alejado, no injertado al olivo. Tenemos que darnos tiempo también para el uno a uno. Es que el ser humano busca números y números, pero no. El Mesías, el Maestro, nos enseñó que es necesario también una dedicación amorosa, cuidadosa, con cada alma, una paciencia para escuchar, porque ¿cómo va a recibir del Mesías si nosotros que somos sus amigos y que nos puede emplear a Él no estamos dispuestos? Porque no hay un número suficiente a transmitir. Tenemos que hacerlo con uno. Ahí empieza la fidelidad, el uno a uno. Tenemos que movernos en esos ámbitos. Entendible la demanda, pero también entendible y tenemos que estar dispuestos tiempo para uno, para llevar esa voz y escuchar a nuestro prójimo tranquilos en una mesa o con un café, escuchar de él y que él pueda recibir nuestro compañero, nuestro amigo,
o el que es doncella todavía, que no es parte de la novia, escuchar de lo que el padre le quiere a él decir. Porque ello es importante para que recibiendo de lo alto, recibiendo del Ruach, recibiendo de la luz, puedan desahogarse. ¿Desahogarse de qué? Desahogarse del dolor, de los infortunios acumulados y que están ahí presentes y son una carga. Desahogarse por aquellas noches largas que llegaron a sus vidas como consecuencia de situaciones que ellos no manejaban, familiares, situaciones dramáticas y algunas partes extendidas como consecuencia nuestra, por culpa nuestra, por obcecación o rebeldías o querer solucionar las cosas a nuestro modo, desenfocados de la luz. Y entonces, ¿cómo vamos a entender en la situación de cada quien si estamos apurados constantemente en atención del activismo o de las demandas, del trabajo de milicia? Tenemos que poner también un freno, como decía, bajar la velocidad de tercera a primera para atender esos detalles pequeños, como el Mesías enseñó, que trabaja también. Dice, el Rey del Universo se toma su tiempo para caminar en la orilla de una playa con uno, para escucharlo. Tenemos que estar también en ello. Nosotros somos la causa del gozo del Padre Celestial, y así está escrito. Y cuando nosotros somos la causa de su gozo, cuando cumplimos aquello, y esto en atención de las responsabilidades que tenemos, que siempre aferrados, amén, gracias hermana Elizabeth. ¿Por qué somos la causa de su gozo respecto a esta tarea que tenemos? Porque no depende de nuestras fuerzas, nosotros no son nuestras palabras, son las de Ruach. Y para recibirlas tenemos que estar en ese recogimiento. Y entonces cuando el Padre se alegra de una manera particular, como está escrito en Proverbios 15:8, si uno va a Proverbios 15:8 en la segunda parte, en esa vinculación de su milicia con Él, dice, la oración de los rectos es su gozo. O en la versión Biblia Latinoamérica dice, acoge con alegría la oración de los justos. Fíjense, cuando nosotros estamos orando, somos la causa del gozo del Todopoderoso y que Él acoge con alegría esa oración. Esta es la posibilidad y esto es también lo que debe ser enseñado, esta impartición. Hermano Carlos, adelante, veo tu mano levantada, sin que quites la mano del volante porque estás manejando, ¿no? No. Sí, pero lo que yo quería es que me repita el versículo, el Proverbios. ¿Cuál es, pastor, por favor? Gracias. Ok, mi hermano. Proverbios 15, verso 8, segunda parte. Acoge con alegría la oración de los justos. Podemos nosotros alegrar el corazón del Todopoderoso. Fíjense ustedes lo que nos enseña la dimensión de la Escritura. Y antes de proseguir con esta penúltima sesión de Cantar de los Cantares, en estos secretos que el Padre está dando a conocer a la novia en esa carta dejada para nosotros, vamos a hacer una pausa para orar, porque somos varios. Vamos a ver quién puede orar corporativamente por Israel y por bendición para todos nosotros. En lo que Rúa le indique, alguien desea orar. La voy a revisar aquí. ¿Alguna mano levantada? Hermano Blas, adelante. Abacados, Padre nuestro, Padre mío, gracias te damos
entender, de discernir lo que el Rúa hoy nos está enseñando, Padre. Todo eso es bendice que contigo, por siempre y para siempre. Tu palabra es sin fin, nunca es eterna. Siempre está, siempre estuvo y siempre estará. Y es para nosotros un gozo grande ir desdeñando y entendiendo, comprendiendo todo lo que ella nos manifiesta. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por Yeshua. Día a día está con nosotros, nos acompaña en este camino de verdad y de vida. Bendito sea la tierra, Abacadosh, bendito sea el pueblo. Bendiciones para nuestros hermanos en Judá, para la casa de Israel, aquellos que están esparcidos en las naciones. La paz sea en Jerusalén, no la paz secular del mundo que quiere que termine las aflicciones para volver al pecado, sino la paz del entendimiento y de la comprensión del pacto de la Torah escrita en corazones y mentes, para que podamos pensar y hacer de acuerdo a lo que está escrito. Y la paz que también nos da las promesas, el saber que en el día postero seremos levantados, abacados por tu compasión, ya que no lo merecemos. Un mundo de personas atados al pecado, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, porque contra ti, solamente contra ti hemos pecado. Te pedimos perdón. La bendición sobre mis hermanos, los que están aquí presentes y aquellos que también se van a ir añadiendo. La bendición para sus familias, para sus hijos, esposos, esposas, hermanos, para todos ellos. Salud, preparación. Y en este tiempo no sean engañados, abarcadores, pues sabemos que el engaño será grande. Para aquellos que no han creído en la verdad de tu palabra que nos hubiera salvado. Te pedimos, abarcador, que nos mantengas en el camino de la verdad, escuchando tu palabra y poniéndola por obra, porque no somos solamente oidores, sino también hacedores de la misma. Que en este tiempo podamos entender y comprender lo que se viene, que podamos ver y podamos también dar aviso, ser trompeta, ser sopar hacia aquellos que hoy sufren en aflicción, en soledad, pensando que no hay nada más, en muchos casos, que quitarse la vida o esperar una muerte, no entendiendo y no sabiendo abacados que existe, que estás tú para ellos, luz en el camino. Te pedimos, Padre, que nos envíes a esas personas, ya sea en solitario, en grupo, en su casa o en las plazas, porque no solamente hemos sido levantados para salir a hablar en las plazas o en las calles, sino también en las casas, en las sinagogas, en algún lugar, en el medio de la tribulación, debajo de la tierra, escondidos en una cueva, hablando tu palabra a aquellas personas a las cuales tú has escogido y tú las has llamado también. Como tu cuerpo, no todos haciendo el trabajo. Cada uno ha sido levantado para una forma y de alguna manera. Tú, abacados, hoy nos estás perfeccionando y nos estás enseñando, estás dando de entender cómo es y de qué manera lo debe hacer, a pescar hombres, a pescar personas, traerlos. Entonces, entendiendo que somos un cuerpo, que no todos hacemos el mismo trabajo y que estamos hechos para diferentes formas, porque el ojo no hace el trabajo de la mano ni la mano hace el trabajo del pie, y de esa forma. Entonces, como hoy nos estás enseñando, abacados, te pedimos que cuando llegue el momento de la aflicción tengamos que servir a hablar de otra forma, de otra manera, no en esta relativa y paciente paz que nos estás dando en este momento, por medio de la formación, sino ya de otra manera, con otro tipo de armadura. Entonces, abacados, gracias te damos por este tiempo y por este momento al cual estamos viviendo, en el cual estamos aprendiendo.
palabra. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por esas palabras. Nosotros, amén. Cuando cantares por boca de la novia dice, hazme oír tu voz desde ellos, tu voz desde tus ministros. No quiero oír las voces humanas o de querencias políticas propias de estos tiempos. Yo quiero oír tu voz y le está diciendo, Padre, levanta labradores que permitan que Yeshua sea el tema de su discurso. Ese es el pedido de la novia, porque se asfixia frente a lo que se habla en lo social, divorciándose de la realidad espiritual del reino de luz, haciendo abandono de las responsabilidades ministeriales que tiene en su lenguaje, trayendo vaciedad de contenido, vaciedad totalmente, porque queda en lo que es el lenguaje humano, carente de proyección, y eso no sana, y eso no es medicina para el alma, solo son intercambio de intereses transitorios y que lesionan a aquellos que escuchan porque lo desenfocan de lo que debe ser esta realidad. Por eso dice, hazme escuchar tu voz, no la de ellos, tu voz, la voz de mi amado, la voz del Rey de Reyes. Asimismo, al exponer la voz del amado, entonces también desde el alma, hay esa doble vía de los compañeros y también de la voz desde el alma de la novia. Y los compañeros así, que escuchan a la novia hablando también, o de aquellos que están aprendiendo, podrán recibir guía, podrán recibir consuelo, pero para que esto sea posible, tenemos que estar en esa misión de estar en comunión con nuestro Abba Padre, para que pueda hablar desde el Rúa conforme a lo que está escrito, serenamente y con verdad, sin negociaciones, sin intereses escondidos, sin ningún tipo de atadura humana, hablar lo que está escrito y punto. Hablar lo que está escrito. Ser libres de toda consideración particular, organizacional, etcétera, que pueda estar impidiendo que esto que pide la novia, quiero escuchar tu voz, no la de los hombres y sus intereses y sus modificatorias, no me interesa, yo quiero escuchar tu voz, porque esa voz de Yeshua sí sana, y esa voz de Yeshua sí consuela, y esa voz de Yeshua sí trae sabiduría, y sí trae entendimiento, y sí nos coloca al centro de lo que significa en qué línea de la historia estamos. Esa voz sí cumple ese propósito. Las otras voces no lo cumplen. Y uno lo siente en el alma. Escuchar es kashab, es inclinarse, en hebreo es inclinarse al oído, prestar atención, es un escuchar con avidez la voz de alguien. Hashab. Escuchar con avidez. Quiero escuchar de esa voz. No es el escuchar intonso, no es el escuchar simplemente por oír. No, es escuchar con avidez que alguien, un hombre hablando, no alcanza. Escuchar con avidez lo que el Padre muestra en su escritura a través de Rúa. Ahí sí hay sanación, ahí sí hay dirección. Y compañero en hebreo es Jaber, que significa amigo. Jaber en hebreo es amigo, que coparticipan también de la misma emuná o conocimiento de la Torá. Por eso le dice a los compañeros
Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque ustedes coparticipan de mis mismos intereses y me conecta. Cuando se dice, ¿no?, en hombre Aj y mujer Ajot, en realidad no hay una connotación de intimidad con respecto a la Torá. Es solamente la manifestación de la copertenencia o connacional. Pero Javer o Javerín o amigo o compañero es más íntimo. Javer, hombre, Javerot, mujer, Javerín, amigos. En realidad es ello que debemos nosotros, los Javerín, los amigos, o Javerot, la amiga, o Javer, el amigo, más que Ag o Ajot, porque lo último, Ag y Ajot, no está vinculado necesariamente con la Torá, es solamente un connacional, y en eso de connacional puede ser hasta un ateo, pero Javer, compañero, Javerín o Javerot, sí, necesariamente ahí hay ese punto común desde lo escritural, que también tenemos que rescatar esa palabra que involucra lo que aquí se está hablando desde Cantares. El compañero, entonces, el que también coparticipa. ¿Qué es el compañero? El que coparticipa de las labores de la predicación. Es amigo. Ese que coparticipa es amigo del esposo. Acerca de esto también quedó escrito, por ejemplo, podemos leer en Juan capítulo 3, en los versos 28 al 30. Juan capítulo 3, en los versos 28 al 30, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el Javer, el amigo, el compañero, el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Exactamente lo que está diciendo Cantares una vez más. La escritura una sola, como siempre. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que sea Él, que hablemos de Él, no hablemos de nosotros, sino de la obra de Él en nosotros, que es distinto. Esto es aquí lo que se muestra como es lo que es el amigo del esposo. Y una figura del novio hablando desde la novia para entender cómo esto opera en el campo del espíritu. Para entenderlo, podemos ver una escena de Mateo 17, 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13, y este ya es el penúltimo verso que vemos hoy. Dice la escritura, Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es el problema que tiene el hombre de pensar en personajes y no en el Rúa. Respondiendo Yeshua les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ese es el marco espiritual de lo que significa este entendimiento. Y en los días finales habrá precursores con el espíritu de Elías que harán un llamado para que la novia se prepare para las bodas del Cordero, trayendo restauración desde sus labios, esa restauración que otra vez volverá a darse, como dice en Hechos capítulo 3, verso 21, y que se está dando ya.
así perturbe a Cazuela, a Gradería, se está dando ya. Y la misma reacción, igual, la incomprensión suscitará. Les dieron tiempo para que entendieran, pero no. Se guarecieron y se escondieron detrás de pendones, incluso denominacionales, y que no desean soltar, a pesar de la irrupción evidente del Ruach en los días actuales, que los encuentran totalmente descolocados en todo. Los compañeros o viñadores también podrán darle a conocer, porque ellos son las ovejas que escuchan su voz y le siguen. La importancia de lo particular, la importancia de lo grupal no podemos olvidar. No podemos descuidar ninguna de estas responsabilidades, con uno o con mil. No podemos nosotros descuidar. Tiempo de hablar, tiempo de escuchar, tiempo de parar y de detenerse por un alma. Y acerca de la presencia hasta el final del Ruach con la amada del Rey, con este versículo terminamos, con la amada del Rey de los Reyes, y para que también quede claro, podemos ir a Apocalipsis capítulo 22, en los versos 16 al 17, Apocalipsis capítulo 22, en los versos 16 al 17, dice, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias o congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí viene una parte importante. El espíritu y la esposa juntos dicen, ven. ¿Por qué? Porque el Ruach está dentro de la novia. Y por eso que juntos dicen, ven. Y el que tiene sed, venga, el que quiera. Este es un llamado, dice, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, dice, el que quiera. Finalmente, esto es cuestión del que quiera. Si uno ha oído, si uno quiere tomar, lo toma o lo deja. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Acá se está señalando. Porque entonces el espíritu y la novia dicen ven, porque el Ruach HaKodesh en la novia lo está diciendo de manera conjunta. Por tanto, la idea de un Ruach quitado no existe, porque es hasta el final. Para que venga el impostor o anticristo, al Espíritu Santo, al Ruach, no lo quita nadie. Menos un impostor o un hijo de perdición, como se ha señalado, desnaturalizando la figura del Ruach HaKodesh, que es el único que puede traer convicción de pecado. Es el momento ya de parar con todo eso y vayamos a lo escritural, a lo que la palabra revela, de aquello que está por cumplirse, lo que lo detiene la aparición de un impostor en estos tiempos. ¿Será Israel hasta que sea quitado, que lo detiene? Y luego viene juicio a las naciones, evidentemente cae Israel, cae Occidente. De eso manifiesta también la palabra. El mal irrumpirá cuando lo pendiente se cumpla y el hijo de la perdición aparezca. Y nosotros tenemos que estar entendiendo la historia y entendiendo las escrituras y hablando de lo milenial con el Ruach que nos asista, porque el único que seguirá trayendo convicción de pecado hasta el final, el único que lo puede hacer y quedará hasta el fin, es Yeshua, quien lo prometió. Por eso termina Apocalipsis, la novia y el espíritu y el Ruach dicen de manera conjunta, ven, no separados, no por un lado y el otro por otro, juntos hasta el fin. Desde aquí, mis hermanos, en este tema acerca de Escuchan tu voz, de Cantares 8:13.
Si Yahweh lo permite, ya el próximo Shabbat concluimos en la sesión 100, Contar de los Cantares. Hermano Blas, adelante. Había quedado anterior, hermano. Ah, ok. Está bien.